Gloria al Señor. Nuevamente damos gracias a Cristo, porque Cristo se ha hecho palabra y la palabra se ha hecho carne. O sea, lo divino se hizo humano, la palabra se hizo humana, dice Juan, que la palabra se hizo carne, o sea, el verbo. Leíamos el día de ayer o enseñábamos el día de ayer que el libro de Apocalipsis no tiene ningún versículo del Antiguo Testamento. Es el único libro donde no se menciona a, a Pablo, a Pedro, ni a ningún profeta. Ahí solamente escribió Juan, pero lo que el ángel le decía. Y Juan le escribió directamente a la iglesia, no, al ángel de la iglesia. O sea, al grupo, a la manada pequeña dentro de la manada grande. Como en el caso de David, que dice que dejó las ovejas en el rebaño y él se vino. No se trajo todas las ovejas. Como no se trajo todos los hermanos de David para reinar. Solo fue él. Los hermanos se quedaron con Saúl. El resto se quedó con el padre de David. Pero David llegó sin las ovejas y sin sus hermanos. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay ovejas, hermanos y ángeles. Aunque estos ángeles no son los ángeles del cielo, sino el ángel se refiere a los que ya no son terrestres. Por eso le dice en Apocalipsis 2:1 que leíamos ayer, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, ahí podemos ver 7 iglesias, 7 estrellas, 7 candeleros, 7 espíritus, 7 ojos. Todo está en el número 7 porque todo lo que está ahí es perfecto. En el libro de Apocalipsis nada es imperfecto. Ahí no hay pleitos, que los hermanos están peleando con otro hermano. Si habla de algún pleito, eso es del pasado. Todas estas iglesias, las 7 iglesias que se mencionan acá, habían abandonado al apóstol Pablo. Eso era pasado. Y Juan el apóstol escribe que si esos no regresan
para ser como el ángel? Si no llegan a ser como un ángel, ya no se trata, hermanos, conságrense, hermanos, sean temerosos, como decía, como decía Pedro, Juan, en sus epístolas. Aquí es que tiene que ser como un ángel. Por eso dice, escribe al ángel, porque esto no se los escribieron a Pedro, porque Pedro todavía no tenía la medida de un ángel, ni a Jacobo, ni a Mateo, sino escríbele al ángel, y no dice a los ángeles, sino al ángel, porque son uno con los ángeles, porque estos tienen un corazón como corazón de ángeles. No eran ángeles porque volaban, pues, o porque tenían alas. Eran ángeles para dar a entender lo puro que eran esos poquitos de cada iglesia para formar la octava iglesia. Eran 7 iglesias, pero de esas 7 iglesias sacaron un poquito de cada iglesia para formar la octava. Y esa octava se le llama el remanente, el cual es el ángel. Porque por eso dice el Señor, ¿y qué va a pasar? Dice, le preguntó alguien al Señor, con los hombres que se casaron con una mujer. Un hombre se casó con una mujer, luego se murió el marido, luego la tomó su hermano, se murió el otro hermano, la tomó el otro hermano. ¿Y qué va a pasar? ¿De quién va a ser mujer en la otra vida? Le dicen al Señor. No, dice, porque allá van a ser como los ángeles. Gloria a Dios. Así es que cuando estemos con el Señor, vamos a ser como los ángeles. Entonces, en el libro de Apocalipsis, no encontramos doctrinas, ni dones, ni personas dotadas, decíamos. Aquí no sobresalen apóstoles, ni sobresalen profetas, ni evangelistas, ni pastores. Tampoco encontramos ancianos ni diáconos. En el libro de Apocalipsis, todos los que quieren ser arrebatados deben de ser como el ángel. Y esto no se les escribe este libro no se le escribió a nadie que no sea como ángel, porque aquí dice, escríbele al ángel. Pedro le faltaba mucho para ser como un ángel, que la palabra dice que Pedro era muy hipócrita en ese tiempo. También Jacobo, también Bernabé. Entonces, eso lo puede encontrar usted en Gálatas, donde Pablo le llama a Pedro, eres un hipócrita. ¿Sabe qué es un hipócrita? Falso. Uno que tiene 2 caras. Esa era Pedro. Pedro, que supuestamente era el más maduro. ¿Cómo estarían los otros? Porque tienes excepción de personas. Rechazas a los gentiles cuando los judíos están cerca. Y cuando los judíos se van, ahí vas a hacerles la cara de, oh, hermanos gentiles, yo los amo mucho. Pero cuando vienen los judíos, te apartas de los gentiles y te vas con los judíos y le dices, no, ustedes son la verdadera iglesia. Le decía Pedro a los judíos, cristianos, ustedes son la verdadera iglesia. Pero mira, Pedro, te vimos allá como que estabas, no, yo no ando con ellos. Yo nada más estaba exhortándolos y diciéndoles que nosotros somos la verdadera iglesia. Esa hipocresía Pedro se le vino desde que cuando le preguntaron, ¿eres de Jesús? Él dijo, yo no sé quién es ese. Ahí se ve que era un gran hipócrita.
Y años después, ni siquiera fue a los meses después, años después, dice Pablo que lo encontró en Galacia y vio como cuando venían los de la iglesia de Jacob, y Pedro cuando los miraba se asustaba y se apartaba de la iglesia de los gentiles y se iba a hacerle allá como que no estaba platicando con ellos, y les hacía la, la hipocresía, dándoles a entender que él no tenía nada que ver con la iglesia gentil. Bueno, la palabra enseña que muchos años después, años ya después, dice que Pablo fue a Jerusalén, habló con Pedro, Jacobo y todos los ancianos de Jerusalén, y dice que Pablo les habló las maravillas que Dios hacía con los gentiles. Y dice que los Pedro, Jacobo, Juan y todos ellos se alegraron al ver lo que Dios hacía con los gentiles. Y dice, y me dieron la diestra, dice Pablo. Me dijeron, oh hermano, qué bueno que Dios está haciendo grandes obras con los gentiles. Así es que, pero Pablo le dijeron, aquí nosotros cumplimos la ley. Así es que tú te vas con los gentiles y nosotros nos quedamos aquí. Es muy bonito lo que estás haciendo allá con los gentiles. No eran obras, Pablo. Pero nosotros no podemos seguirte. Así que Pablo se fue con la hipocresía de ellos, de que estaban con él, de que estaban contentos que Pablo estaba haciendo una gran obra entre los gentiles, pero no lo siguieron. A tal grado que dice la palabra que Pablo les rogaba a Apolos que fuera a donde los corintios y no quiso ir. Gloria al Señor. Entonces aquí podemos ver que aunque Apolo, Jacobo, Juan y Pedro eran de muy buen corazón, pero eran hipócritas. Porque le hicieron creer a Pablo que estaban contentos con la obra que él hacía entre los gentiles, pero no le dijeron, pero vamos a ir contigo a apoyarte. No, desde aquí te vamos a apoyar. Ahí vamos a estar orando por ti, Pablo. Pero si quieres quedarte con nosotros, le dijeron a Pablo, un tiempo, tienes que cumplir la ley, porque si no, estos te van a apedrear. Y sabes que a nosotros no nos han apedreado porque nosotros les hacemos les ponemos cara de Moisés a los que quieren ser como Moisés, y les ponemos la cara del Señor Jesús, los que quieren seguir a Cristo. Y los que quieren seguir a los dos, pues les hacemos cara, con tal de no tener problemas. Pero tú, Pablo, le dijeron, si te quedas, más que tú dices que la ley está muerta ya y que hoy es la gracia y que los que viven por la ley se condenan. No, Pablo, aquí si nosotros nos ponemos a predicar así, nos van a apedrear a nosotros también. Y no nos conviene. Así es que te conviene, Pablo, que te vamos a dar cartas. Y le dieron cartas. Vete allá, dice, y diles que nada más, fíjense el consejo que le dieron. Diles que no anden comiendo cosas sacrificadas. Y que ayuden a los pobres. Fue todo el consejo que le dieron a Pablo. Y dice Pablo, eso yo lo pensaba hacer, no tenían que pedírmelo. Por eso dice Pablo, cuando fui con ellos, dice, nada nuevo me dieron. Mire cómo estaban estos. Nada nuevo. Porque lo único que le dieron fue lo viejo. Claro, para entender esto, hay que estar muy despojado de la ley y de la religiosidad. De otra manera no se puede ver eso. No estamos diciendo con esto que lo hemos alcanzado todo y que tenemos todavía muchas partículas religiosas en nuestra sangre, pero
Pero por algo el Señor nos está mostrando estas cosas. Así es que es por eso que no se le puede llamar a Pedro ángel. Entonces, ¿cómo es que le revela el Señor a Juan? Pues sí, pues se lo llevó a esa isla para liberarlo, para sacarle todo lo religioso que tenía Juan. Y lo sacó de la tierra y se lo llevó en espíritu, dice la palabra, arriba. Y lo despojó de toda partícula religiosa. Lo dejaron solo para que no lo contaminara. Pedro nunca estuvo solo, ni Jacobo, ni Apolos, como Juan. ¿Ah? A Pedro lo dejaron solo unos días, al rato ya estaban con él. Pero a Juan lo dejaron en una isla, solo. Solo quiere decir, en esa isla no había nada religioso, porque ahí no había gente. Todos estaban, todos estaban lejos de Juan. Así que Dios le hizo a Juan un tratamiento profundo. Por eso dice Juan, si usted lo lee en el principio, dice Juan, por ejemplo, dice el versículo 1 del capítulo 1, dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida. Y le dio a entender enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y luego el versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, que es el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces, vea cómo comienza Juan hablando de los 7 espíritus. ¿Dónde se habla Pablo, Pedro, Jacobo? ¿Dónde? ¿En qué parte del Antiguo Testamento? ¿En qué parte del Nuevo Testamento se habla de los 7 espíritus de Dios? Sino en el libro de Apocalipsis. Es el único libro donde se habla de los 7 espíritus de Dios. Gloria a Dios. Entonces, como el libro de Apocalipsis, si leemos del capítulo 1 estamos, si leemos el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestro pecado con su sangre. Entonces, Juan comienza a relatar la voz que oía en el versículo 10. Dice, yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice Juan, y que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y empieza a señalar. Volví para ver la voz que hablaba conmigo
y al volverme vi 7 candeleros de oro. Mire lo que vio. 7 candeleros de oro. O sea, eso fue lo primerito que vio Juan. Así comenzó. Con los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, que son las 7 estrellas, que son los 7 espíritus, que son los 7 truenos, las 7 trompetas. Ahí están todos los 7. Entonces, el versículo 14 dice, y su cabeza y sus cabellos eran como blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Quién vio cuando Pablo vio al Señor Jesús? Bueno, no le vio el rostro, porque dice que nada más vio un resplandor y Saulo cayó en tierra. Pero mire cómo Juan lo vio. Y eso que lo sorprende a las personas, porque dice que el libro de Apocalipsis es un libro grande, porque lo que Juan vio, no, lo que quieren ver aquí es que lo que Juan vio era lo que es puro. Por eso habla de los 7 espíritus, por eso habla de los 7 candeleros, por eso habla que eran de oro, porque era todo oro puro, quemado por el fuego, purificado por el fuego 7 veces intensificado. Entonces lo que Juan vio fueron iglesias como candeleros de oro. Miren lo que vio. Porque dice, ayer lo lee usted, las 7 iglesias las vio como 7 candeleros de oro. Gloria a Dios. Claro, para ver la iglesia así, hay que tener un corazón de ángel. Porque ahora la gente dice, no, en la iglesia donde yo estoy no hay amor. Ahí no hay tantos hipócritas. Dice, ministros falsos. Y empiezan a juzgar a menos ellos. Se juzgan a todo el mundo, menos ellos. Pero Juan está diciendo aquí que él vio las iglesias, 7 iglesias, y cada iglesia era un candelero de oro. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia. Oiga, le escribe al ángel de la iglesia y lo que le dice es, sé tus obras, sé esto y lo otro, pero hay pecados. Entre ustedes hay pecado. Y no es que sea el ángel de la iglesia. Pues. Se supone que si es el ángel de la iglesia, no debería de tener pecado. Pero ahí le dice, yo sé tus obras, sé esto y lo otro, sé que tienes doctrinas malas, sé que sigues a los nicolaitas, sé que has seguido lo vano y las doctrinas corrompidas y has hecho tantas cosas malas. Le dice Juan a esas iglesias, pero el Señor le dice, pero escríbeles a esas 7 iglesias, pero a los ángeles de cada iglesia. Mire cómo entonces Juan les está hablando algo negativo, pero a la vez está viéndolos como ángeles, los está viendo como candelero de oro. Nosotros somos todo lo contrario, porque nosotros lo que vemos juzgamos. Y si exhortamos, es porque exhortamos con duda, creyendo que estas personas seguirán siendo así. Y en el caso del Señor Jesús, por ejemplo, el Señor Jesús dice de Pedro dice, ahora tú haces cosas malas y sigues haciendo cosas malas, pero llegará el día que ya no harás lo que quieres, ni irás donde quieres, ni actuarás como quieres, sino que vas a hacer lo que yo quiero. Otro te enseñará, lo que quiere decir es, vas a hacer lo que el otro quiere, pero no lo que tú quieres, sino lo que el otro quiere, que se refiere al Espíritu, porque es el consolador. Entonces, ¿cómo debe de ver usted a la iglesia hoy en día? Acuérdese que en cada iglesia hay un remanente. Ese remanente es el ángel. Ese remanente es el candelero de oro. Ese remanente es una de las 7 estrellas.
Así debemos de ver a la iglesia. No mirarla como está hoy, sino como le dijo el Señor a Pedro. Hoy tú estás así, pero vas a ser así. ¿Ah? Va a haber un día que vas a llegar a madurar. Esa era la fe del Señor. Porque el Señor miraba las cosas que no son como si fuesen. Entonces, estas iglesias tenían un ángel. Por eso le dice el Señor a Juan, escríbele al ángel de la iglesia en Efeso. Y la iglesia de Efeso, si usted la lee, tenía cantidad de problemas. Has dejado tu primer amor. Oiga, pero hay una, en esa iglesia que ha dejado el primer amor, hay un ángel. Y no vaya a pensar usted que un ángel de arriba que estaba volando. No, no, se refiere al pequeño grupo de entre el grupo grande. Un remanente que aunque no es perfecto, pero tiene corazón de ángel. Porque usted sabe, por ejemplo, David no era perfecto. David era un hombre sanguinario, pero el Señor dice que era conforme a su corazón. ¿Vale? Y era sanguinario, era un hombre imperfecto, si no, no hubiera caído con Betsabé, si hubiera sido perfecto. Era conforme al corazón de Dios y cayó con Betsabé. Era conforme al corazón de Dios y censó al pueblo. Era conforme al corazón de Dios y no quiso castigar a su hijo porque era su hijo. A otros castigaba menos a su hijo cuando violó a su hermana. O sea que David era un hombre de muchos errores. Inclusive mató a Urías y le quiso meter el embarazo a Urías y era conforme al corazón de Dios. Nunca dejó de ser conforme al corazón de Dios. Cuando se menciona que era conforme al corazón de Dios, David ya había cometido todos sus pecados, todas sus faltas. Pero para Dios era conforme a su corazón, porque aquí lo que importa no es lo que alguien le dice a usted, sino lo que el Señor le dice. Y en este caso, el Señor no le dijo a Juan, escríbele a los hipócritas de la iglesia de Efeso. No, no. Escríbele al ángel de la iglesia de Efeso. Y de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Esmirna, y a la iglesia de Tiatira, y a la iglesia. Hay un ángel. Hay un candelero de oro. Hay una estrella reluciente. Gloria al Señor. Entonces, si usted es una persona que ve a la iglesia como un ángel, sí, pero caído, como un candelero, sí, pero apagado, una estrella, sí, pero sin brillo. Si usted ve así a la iglesia, usted no tiene corazón de ángel. Y como no tiene corazón de ángel, entonces usted pertenece al grupo grande y no al grupo pequeño. Entonces, aquí lo único que podemos ver que aquí los ángeles de las iglesias son los ángeles de las iglesias locales. Los ángeles son las estrellas y las estrellas están relacionadas con los 7 espíritus, así como las 7 iglesias también están relacionados con los 7 espíritus. O sea que los ángeles están relacionados con las 7 estrellas, las estrellas están relacionadas con las iglesias, y las iglesias están relacionadas con los 7 espíritus, y los 7 espíritus están relacionados con las 7 estrellas, y las estrellas están relacionadas con los 7 ángeles. Y las 7 ángeles están relacionados con los 7 candeleros de oro. Así es que aquí lo que importa es con quién está relacionado usted. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y a uno algo se le pega. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que si usted está relacionado con los 7 espíritus y con los 7 estrellas y con los 7 candeleros y con los 7 espíritus, pues algo se debe haber pegado porque usted está relacionado genéticamente. Así que genéticamente usted tiene corazón de ángel, tiene santidad de los 7 espíritus, tiene altura de los 7 estrellas y tiene pureza de los 7 candeleros de oro. Alabados. Entonces los 7 espíritus son para la iglesia
Y los 7 espíritus también están relacionados con las estrellas. Gloria a Dios. ¿Qué significa todo esto? Debemos estar conscientes de que en el tiempo que se escribió este libro, toda la era había cambiado. Todos habían abandonado a Pablo. Y mire, estas iglesias que tienen un ángel, que son candeleros de oro, que son estrellas relucientes, y que son los 7 espíritus y todo, habían abandonado a Pablo. Y mire cómo los ve el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando nos juzgan, usted, a veces lo convencen a uno. Es que usted es un hermano hipócrita, usted ha hecho esto y no nos agrada, usted, y a veces lo convencen a uno y uno se pone triste. Pero cuando usted conoce la palabra, usted dice, pues esto ya lo oí. Ya lo oí de Pedro. Pedro dijo que los gentiles no eran como los judíos. Apolo decía lo mismo. Y aún Jacobo. Nadie de los judíos cristianos querían tener algo que ver con los gentiles cristianos. Solo Pablo. Solo él. El mejor de todos los apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué era el mejor de todos los apóstoles? Porque Pablo nunca vio a la iglesia como la miraba Pedro, como la miraba Jacobo, como la miraba, gloria a Dios. Y Juan vino a ser como Pablo. Por eso es que Juan menciona en sus epístolas los escritos de Pablo. Y aquí en Apocalipsis ya no se menciona ningún apóstol, ni profeta, ni anciano, ni diácono, ni... Aquí solo se habla de espíritus, de candeleros, de estrellas y de ángeles. Y de las 7 iglesias. Miren qué nivel está Apocalipsis. Unas iglesias que habían abandonado a Pablo y son candeleros, son estrellas, son ángeles, son 7 espíritus. Gloria a Dios. Y habían abandonado a Pablo. Pero como hay siempre un remanente en cada iglesia, gloria al Señor. Entonces, pues pasó de la religión al espíritu. Entonces, estas 7 iglesias pasaron de la religión al espíritu, porque al final fueron convencidas. No todos, pero la esencia de cada una de las iglesias fue convencida. Y al final se formó la número 8. Salir de en medio de ellos, pueblo mío. Entonces empezaron a salir de las de Efeso, empezaron a salir de las iglesias mías, de Tiatira, de Filadelfia y de la Odisea, comenzaron a salir y se formó la iglesia seleccionada de entre toda la muchedumbre. Y se compuso, así como de toda la maldad de la tierra. Dice la Biblia que el anticristo salió de los 7 cuernos. Así dice. El anticristo salió de los 7 cuernos. Eso quiere decir que el anticristo salió de la maldad consumada de los 7 espíritus diabólicos, de las 7 cabezas, de la plenitud de Satanás. Todo lo que es, porque eran 7 Césares, toda la maldad de los Césares formaron un hombre, el cual se llama el anticristo. Y de toda la bondad de las 7 iglesias se formó una, la verdadera iglesia, la octava. Así como dice la palabra que el anticristo es el octavo César, porque viene de los 7 Césares. Así es que los 7 Césares dieron a luz al octavo César, así como las 7 iglesias dieron a luz a la octava iglesia, la que va a ser arrebatada a Cristo. Gloria a Dios. Por eso aquí todo se habla de 7, 7, 7. Pero si usted lee el libro de Daniel, dice ahí, y de los 7 cuernos salió un cuerno pequeño, el cual es el octavo cuerno, el cual es la bestia, el cual es el anticristo. Así es que los 7 cuernos, que son los 7 Césares, que son los 7 imperios, que son las 7 cabezas del dragón, dieron a luz, formaron un hombre. De toda esa esencia maligna de los 7, formaron un hombre.
el cual se le llamó César Nerón, cuyo cuerpo de César Nerón ya está en el cementerio, pero su espíritu es el espíritu del anticristo. O sea que el anticristo es César Nerón, según la palabra. Entonces, pues pasó, decíamos que en Apocalipsis la iglesia pasó de la religión al espíritu. ¿Por qué en este libro ya no vemos doctrinas, dones, personas dotadas, ancianos ni diáconos? ¿Sabe usted por qué en el libro de Apocalipsis ya no se encuentran apóstoles, ancianos, profetas? Ya no se encuentran diáconos ni personas dotadas. Usted no ve a Juan ahí dotado. Oiga, si Juan hubiera estado dotado, hubiera sido un hombre extraordinario. Un hombre que estaba elevado así, y que Juan ya no tenía nada de la tierra, y que Juan ya no tenía nada del mundo, y que viendo lo que vio de Apocalipsis, Juan se santificó de tal manera que ya no vio nada más que a Cristo, y ahí estaba adorando al ángel. ¿Por qué quedó eso? Que estaba adorando al ángel, porque se dio cuenta que todavía no había alcanzado la perfección, porque la perfección se alcanza en la glorificación. Así que mientras usted no esté glorificado, usted tiene la esperanza de ser del candelero, de los 7 ojos, de los 7 espíritus, de las 7 estrellas, de los 7 truenos, de los 7 relámpagos. Usted puede ser de todo, porque el Señor lo dice. El asunto es cuándo me lo dijo el Señor. Porque si no se lo dice el Señor, no cuenta usted para esto. Está fuera de esto. Pero si el Señor se lo dijo, usted, ¿y cómo sabemos que el Señor se lo dijo? Porque lo está oyendo. Pues no, pero si usted mismo dice, el Señor me está hablando, pues el Señor está hablando. Si lo está oyendo y quien lo oiga, donde estas grabaciones lleguen, si alguien la oyó, a él se lo está diciendo. Y ya por oír es elegido. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si es un incrédulo, pues ese ya tiene otro problema. Él solo se sale. Porque esta palabra es para aquellos que el Señor ya escogió. Entre las 7, la número 8. Entonces, ahora, ¿por qué en Apocalipsis ya no se encuentran ancianos, ni apóstoles, ni profetas, ni pastores? Porque Satanás usó todo eso para engañar. Todo eso. Todo, una iglesia dice que ella tiene apóstoles. Oiga, hay una que dice que se llaman apóstoles y profetas. Ahí hay apóstoles, y no solo apóstoles, hay profetas. Hay congregaciones que dicen, yo tenemos un pastor. No, aquí no, aquí hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, hay de todo ahí. De todo hay en esa iglesia. Sí. De todo hay en esa congregación. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no conocen, no saben de lo que en verdad se trata, de que eso es dañino. ¿Sabe por qué esas iglesias tienen graves problemas? A pesar que oran mucho, ayunan mucho y oran mucho, tienen graves problemas porque ellos no han visto esto. Que en la iglesia número 8, la octava, ya no hay apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni nada. Ahí solamente está Cristo y su iglesia número 8. Ahí el único cabeza es Cristo. Ahí ya no es como en la primera pesca. En la primera pesca de Lucas 5, la primera pesca, dijo, se me llenó la barca, dijo Pedro, llamemos, y llamaron a las otras barcas para que vinieran y echaron peces a la otra barca. Pero cuando el Señor estaba resucitado, en Juan 21, se llenó la red, pero ya no pasaron ningún pez a la barca, de arrastrada, ni llenaron la barca de Pedro en Juan 21,
ni llenaron ninguna otra barca, pero en Lucas 5, como el Señor no había muerto, resucitado, pues llenaron a la de Pedro y también llenaron las otras barcas, pero en el segundo pesca de Juan 21, ya no llenaron ni la barca de Pedro ni las otras barcas, sino que llevaron de arrastrada los peces en una red, peces grandes, 153, dice la palabra. Pero claro, eran peces seleccionados, porque al principio dice que no cabían en la red, que casi se rompía, pero al final se quedaron 153 peces. Y 7 hombres no podían llevar 153 peces. No, pues con solo uno. Si usted ve al final, dice que el Señor le dijo a uno que fuera a traer los peces, y Pedro fue a traer los peces y trajo 153, dice. Pero al principio dice que de los 6 que se quedaron jalando la red no podía, porque casi se rompía. Sí, pero esos peces en el camino de las corrientes se quedaron, porque eran pequeños. Y los que no se salieron de la red eran porque eran los grandes. No cabían en los hoyitos. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, no eran filines. Entonces, el enemigo ha usado todo eso. Por eso es que los bautistas dicen, nosotros no creemos en esto. Los pentecosteses dicen, nosotros no creemos en lo de los bautistas, dice. Uno dice, nosotros creemos en apóstoles, otro dice, no creemos en apóstoles. Otros creemos en profetas, otros dicen, no creemos en profetas. Y así. Entonces, los que no creen en apóstoles y no creen en profetas, pero creen en apóstoles y otros creen en profetas, pero hay una iglesia que dice que creen en todo. Así que ellos tienen apóstoles y profetas. Ellos están más elevados que los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, y como tienen apóstoles y profetas, tienen problemas graves, porque no pertenecen a la iglesia, número 8. Porque aquí ya no hay rangos, ya no hay ministerios, hay un solo ministerio, Cristo y su iglesia. Gloria al Señor. Todo esto es la revelación de los últimos tiempos. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué estamos tan divididos? ¿Sabe usted? Supóngase que la iglesia hubiera sido como la iglesia de Apocalipsis, donde ya no hay profetas ni todas esas cosas. Nadie tuviera problema. Y cuando dice que no hay, no significa que no hayan. Lo que significa es que nadie se creía eso. Eso se refiere, pues. Porque yo puedo ser un apóstol, allá sí me la creo. Mejor tomo la función y no el título. Porque los títulos son los que los han dividido. La función está ahí. Porque todos tenemos una función apostólica, profética. El problema es que los hombres han hecho de esos títulos una doctrina. Y como han hecho una doctrina, se pelean con los que no están de acuerdo a sus doctrinas. Pregúntele usted a su congregación, porque el Señor me mostraba a mí, oiga, que el castigo más grande que se le puede dar a una persona es que haya estado en la verdad y esté en la doctrina, en las doctrinas y en los dones y en los talentos. Y ahí lo convencen a uno de que uno es talentoso. Oh, sí. Si usted está en una congregación, fíjese, y usted predica mejor que los demás, pues por lógico, lo van a convencer. Aquí está nuestra hermana o nuestro hermano, gran evangelista, gran siervo, ha ido por acá, ha ido por allá, y viera cuántas cosas Dios ha hecho con él, y lo convence de que es una persona especial. Y no es nada. Nada, porque oiga lo que dice Juan, dice, consiervo de vosotros, igual a vosotros, dice, y unido a vosotros en las tribulaciones. Eso dice él ahí al principio. Yo Juan, dice yo Juan, un siervo de vosotros, como vosotros, sufriendo como vosotros. No dice, oh, yo Juan, soy el siervo del Señor, gran apóstol, aquí estoy sufriendo, hermanos, oren por mí, porque estoy abandonado. ¿Y a quién le mandaba la carta si no había dirección? ¿Y quién se la llevaba? A Pablo le llevaban las cartas, pero estas de Apocalipsis, esta carta de Apocalipsis, fue Juan mismo quien la llevó al final. Esa no se la llevó nadie.
Juan mismo. ¿Ah? Entonces, por eso es que usted lee aquí, por ejemplo, eh, vamos a ver dónde está. Gloria al Señor. Aquí dice, yo Juan dice, siervo, consiervo de vosotros, dice, y que estoy, dice, en medio, en esta tribulación con ustedes. Usted lo puede leer en el versículo número 1, capítulo 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida y le dio a entender, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. No dice a su apóstol Juan. Aquí no dice al reverendo Juan. Aquí dice al siervo Juan, que quiere decir al esclavo Juan. Aquí no es como a Pablo, el apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. No, aquí es un siervo, un esclavo y ya. ¿Ah? Gloria al Señor. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. No dice el apóstol Juan. En la mayoría de las cartas de Pablo dice el apóstol Pablo. Pero aquí dice Juan, nada más. Juan, el siervo Juan. Aquí no hay rango en esto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice el versículo 9, mire, pues vuelve a repetir. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, siervo de Jesucristo, consiervo de Jesucristo, participante también de las tribulaciones de ustedes. Ese era Juan. ¿Dónde habla Juan ahí? Yo, el gran apóstol, o yo, el gran profeta, o yo, el gran aquí y allá. No se menciona nada de eso de Juan, porque aquí usted va a leer todo el libro de Apocalipsis, solo se habla del hermano Juan, el siervo Juan. Aquí no se menciona ni una tan sola vez el rango de Juan, que era el discípulo amado. Aquí no se habla del discípulo amado, que se recostaba en el pecho del Señor. No sé, ahí está en el pecho de las piedras, porque ahí en las piedras que descansa. Ahí Juan está en la intemperie, en los cerros. Ahí está Juan abandonado. ¿Ah? Está Juan solo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que usted puede leer todo el libro de Apocalipsis y va a encontrar ahí nada más al siervo Juan, hermano, consiervo de las tribulaciones, porque ahí ya no hay dones. Ahí no dice, oh, yo estaba en el Espíritu, pero vino un ángel, mira qué especial me hizo sentir. No, él siguió siendo el mismo. El mismo, porque la revelación que Juan experimentó ahí era para un hermano y el especial era el ángel, los candeleros, las 7 estrellas, los 7 espíritus. Esos eran los especiales. Juan era el siervo nada más, un esclavo que ni siquiera se le reveló algo tan directo, sino que le dice que el ángel le dijo, escribe esto, y el ángel le hablaba, y él lo escribía, el ángel. Él nada más era el escribiente, pero el que estaba dando la enseñanza era el ángel. Es la que le estaba dando la enseñanza. Y Juan solamente escribía. Alabado sea el nombre del Señor. Solo escribía. Gloria a Dios. Así como cuando Pablo hablaba, Silvano escribía. O sea, Silas escribía, o Timoteo escribía. Entonces aquí Juan nada más es un escritor de lo que el ángel está comunicando. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, dice el versículo 10, yo estuve en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega y todo eso. Y entonces dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Va.
Me volví, dice, ¿por qué se volvió? Porque estaba de espalda. ¿Y por qué estaba de espalda? Porque significa que era una persona que consideraba de que estaba abandonada. Todos me han dejado, que estoy solo, abandonado. De espalda le hablaron, ni siquiera llegaron a hablarle cara a cara. De espalda, y se volvió, dice, para hablar con la voz, así dice. Porque la voz era una persona. Por eso dice aquí, me volví para ver la voz. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él quería ver la voz, porque él se dio cuenta que el que hablaba con él no era una persona que hablaba a través de unas palabras o de alguien que hablaba a través de un lenguaje o de algún acento o de alguna forma de hablar, sino que él se dio cuenta que la persona que estaba detrás era una sola voz, desde los pies hasta la cabeza. Todo su ser de esa persona que le hablaba era una voz. O sea que la voz se oía desde los pies, desde la cabeza, de las manos, todo su ser, como que fuera una boca completa esa persona. Eso fue lo que Juan escuchó atrás de él. Él no escuchó un personaje que le hablaba, sino una voz hecha persona y una persona hecha voz, sí, una voz personificada. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién puede entender estas verdades? ¿Quién puede llegar a la medida para comprender estas verdades? Pero Juan llegó porque era un siervo, nada más. Por eso él tiene la delicadeza que decir, yo, vuestro hermano, mire cómo comenzó, yo, vuestro hermano, con humildad. Así comenzó, yo, vuestro hermano, estaba en el Espíritu. Dice, yo, vuestro hermano, siervo con siervo en vuestras tribulaciones. Así estaba Dios. Gloria a Dios. Ahí no se menciona ningún rango, no se menciona nada extraordinario, nada grande. Pero los hombres quieren hacer de Juan el gran. Oh, sí, el gran hombre. Entonces Juan tuvo mucho cuidado. Y después de que recibe toda esa revelación tan exquisita, Juan termina adorando al ángel. Era porque usted terminaba adorando a Dios. Y este hombre termina adorando al ángel. ¿Se da cuenta usted que Juan no se consideraba especial? Porque él todavía cometía errores, a pesar de la revelación tan extraordinaria. Él cometía ¿cómo se llama? Errores. Gloria a Dios, a tal grado de adorar al ángel. El ángel oh, sí, el ángel se asusta. Y dice, no, levántate. Dice, yo soy consiervo tuyo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, decíamos que lo peor que le puede suceder a una persona que haya tenido esta verdad es que esté en una religión, en una dominación, que esté ahí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando Bernabé se separó de Pablo, oiga, Bernabé se separó de Pablo, dice que el castigo por haberse separado de Pablo, el castigo fue que lo mandaron para Jerusalén. Y entonces Juan se quedó con los judíos hipócritas, con Pedro, Jacobo, perdón, Bernabé se quedó con Pedro, Jacobo, se quedó con los hipócritas, en vez de seguir con Pablo. Si hubiera seguido con Pablo, Bernabé hubiera llegado a ser una persona extremadamente sabia en Cristo, no sabia en la religión, no sabia en la conducta. Pero él decidió regresarse con los judíos porque no amaba a los gentiles como los amaba Pablo. Y esto que dice que lo escogieron en pareja, apartando a Bernabé y a Pablo, él quería que estuvieran juntos hasta el final. Pero decide regresarse. ¿Y por qué decide regresarse? Porque se enojó con Pablo, porque se separó de Pablo y se eligió a su sobrino, se lo llevó y se fueron a Jerusalén a ser parte de los judíos. Allá estaba Bernabé adorando con las guirnaldas y adorando a Dios con los... mira, a Bernabé le decían, ve a hacer estos sacrificios, y ahí va Bernabé a matar ciertos
ciertos corderos, iban a matar ciertas palomas, entraba a la sinagoga, adoraba a Dios, y ahí estaba, ¿verdad? Se perdió la luz, se perdió la gloria. En cambio, Pablo tomó a Silas, y Silas llegó a ser lo que Pablo quería que fuera. Pero ¿cuál fue el castigo para Bernabé? Lo regresaran a la religiosidad. Había una iglesia ahí, sí, pero religiosa. Entonces, ¿cuál es el castigo para una persona que se aparta de una verdad como esta? En el sentido que lo expulsan y lo mandan a un grupo religioso donde le agrada estar ahí porque le alaban. Aquí no alabamos a nadie, usted sabe que aquí usted puede venir y decir, fíjense hermanos, que yo fui a tal lugar y Dios hizo esto, Dios hizo acá, y nosotros, pues hermanos, pues denle la gloria a Dios, porque nosotros seguimos siendo lo mismo. Aquí no hay nadie especial, aquí lo que especial es Cristo y nada más, y nada más. Pero pues uno le agrada que le digan, viera lo que Dios ha hecho con ella, viera lo que Dios ha hecho con él, un siervo extraordinario, una sierva que Dios, alabado sea el nombre del Señor, y eso le agrada al hombre. Ese es su castigo. Y que Dios puede usarle y que Dios puede hacer cosas, sí. Él puede usar al que quiera, pero no significa que es del agrado profundo de él, porque usaba a Jacob, pero no era del agrado profundo. El agrado profundo era Juan, que estaba en la isla, y Pablo, que había abandonado la religiosidad y se había unido a la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? La que no está con nada de religiosidad, la que no tiene nombres más que el nombre de Cristo. El que no dice yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy maestro, ahí no hay nada más que Cristo. ¿Sabe usted por qué la primera iglesia, que es la iglesia de los gentiles, la iglesia de la primera iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, se mencionan, habían ahí apóstoles, habían ahí profetas, porque era al principio, pero al final ya no se mencionan ni apóstoles, ni profetas, ni nada. Solo se menciona la iglesia como los 7 candeleros, las 7 estrellas, los 7, 7 y 7, donde todo es perfecto a los ojos de Dios, aunque todavía era imperfecto en cuanto a naturaleza, eran imperfectos, pero en cuanto a los ojos de Dios, eran perfectos porque Él tenía la fe que estos iban a llegar a ser como Cristo dice que sería. Que el Señor nos tenga misericordia a todos.